Bueno, en el problema 11 nos encontramos con un problema sobre resortes y masas. Para esto hay que saber qué define un resorte. Aquí nos encontramos con la ley de Hooke y a la masa le define la ley de Newton. Si nosotros tenemos un resorte, este va a tener una determinada longitud. Al añadir una masa, esta de aquí va a causar que el resorte se estire y tenga una mayor longitud. Cuando eso sucede, lo que pasa es que la masa está añadiendo una fuerza y el resorte está añadiendo una fuerza que contrarresta a la fuerza de la masa. Entonces, nosotros tenemos que al añadir una masa m al resorte, este se estira y en el punto de equilibrio las fuerzas son iguales. Eso quiere decir que llega un punto en el que la fuerza del resorte es la misma que la de la masa. Entonces tenemos esta igualdad a partir de las leyes. O sabemos que el masa por aceleración menos la constante del resorte por su longitud es igual a 0. Si combinamos estas dos ecuaciones y consideramos un sistema dinámico, obtenemos que masa por aceleración es igual a la fuerza de la masa menos la fuerza del resorte. Entonces cambiamos las unidades. Aceleración lo podemos representar como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí consideramos que el resorte está obteniendo un movimiento. La longitud ahora es s más x. Entonces si desarrollamos, volvemos a obtener un término que es masa por aceleración menos constante por longitud. La longitud inicial del resorte. Eso sabemos que es igual a 0. Entonces la ecuación diferencial nos queda de esta manera. Masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo menos la constante por la posición. La reordenamos, obtenemos esto. Y esta es una ecuación que representa el movimiento armónico simple. Y la solución general para esta es x de t igual a c1 coseno de el ángulo por t más c2 seno de coseno más seno, del ángulo por t. Esta solución general proviene de resolver la ecuación diferencial por transformadas de Laplace, donde C1 y C2 son constantes que se pueden saber con valores iniciales. Aquí lo tenemos. En este problema nos encontramos que a un resorte se le añade una masa de 64 libras que equivale a 2 slug. Y este se sabe que alarga 0.32 pies a un resorte. Si al inicio la masa se libera a menos 2/3 arriba de la posición de equilibrio y tiene una velocidad de 5 pies por segundo, estas son las condiciones iniciales para encontrar las constantes. Entonces aquí tenemos un diagrama. Esto es lo que nos indica el problema. Nuestro resorte es estirado 0.32 pies al añadir una masa de 2 slug. Y podemos conocer la constante debido a eso. 64 libras entre 0.32 pie. Y aquí está. Y pues esto es como inicia nuestro problema, nuestras condiciones iniciales. Con esto los utilizaremos más después. Nuestro primer inciso nos pide encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, como ya sabemos la solución general de la ecuación diferencial, pasamos a encontrar lo que es el ángulo, que es K sobre M. Y eso nos queda 100. Sustituimos en la ecuación. Y ahora ¿qué nos falta? Nos falta encontrar los valores de las constantes. Para eso debemos usar las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que la posición inicial
es de menos 2/3 de pies. ¿Por qué? Eso se debe a que está a 2/3 de pies arriba de la posición de equilibrio. Entonces encontramos que la constante 1 es menos 2/3. Y aparte el problema nos daba la velocidad inicial con la que empezaba a moverse el resorte. Para eso, si nosotros conocemos la velocidad y obtenemos la ecuación de la posición, la podemos derivar con respecto al tiempo y obtener la velocidad instantánea. Aquí está. La derivada de la ecuación de posición con respecto al tiempo nos da la velocidad instantánea. Y tenemos esto aquí. Lo utilizamos esta ecuación para encontrar. Lo utilizamos para encontrar la constante 2 y llegamos a que la constante 2 es igual a 5 sobre 100. Y ya teniendo C1 y C2 podemos obtener la ecuación de movimiento completa. Y es esta. X de t igual a menos 2/3 coseno de 100t más 5 sobre 100 seno de 100t. El inciso B nos pide encontrar la amplitud y el periodo del movimiento. El periodo está definido como 2pi sobre el ángulo. Entonces 2pi sobre 100 es igual a pi sobre 50. Y la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces nos queda 50 sobre pi. Y sabemos que las unidades de frecuencia son hertz. Entonces sabemos que hay 50 ciclos cada pi segundos. El inciso C nos pide cuántos ciclos habrá realizado la masa al final de 3 pi segundos. Pues simplemente utilizamos la frecuencia encontrada y nos encontramos que han sucedido 150 ciclos. El inciso D nos dice en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio en dirección hacia abajo por segunda vez. Nosotros debemos de saber que un ciclo consiste de 4 partes. La primera parte es cuando está en la posición más alta y pasa por la posición de equilibrio. La segunda parte es cuando de la posición de equilibrio pasa hacia la parte más baja. La tercera parte es cuando desde la parte más baja pasa a la posición de equilibrio y desde la posición de equilibrio hacia la posición inicial es la cuarta parte. Entonces podemos dividir un periodo en cuatro partes, digamos. Entonces, si nos pregunta cuándo, dice en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez. Entonces es necesario que pase primero un cuarto de ciclo para llegar a la posición de equilibrio y que pase un ciclo completo, ya que va hacia abajo. Entonces en total tendríamos un periodo y cuarto de ciclo. Un periodo y cuarto. Entonces eso lo podemos saber el tiempo que tarda utilizando la frecuencia pi segundos cada el periodo es pi segundos cada 50 periodos. Esto lo multiplicamos por los 5 cuartos de periodos, que viene siendo un periodo y cuarto, y obtenemos que tarda 5pi sobre 200 segundos. El inciso E nos pide en qué instante la masa alcanza sus desplazamientos extremos en cualquier lado de la posición de equilibrio. Nosotros sabemos que cada 50 periodos pasan pi segundos. Un periodo pasa cada pi sobre 50 segundos. Entonces podemos definir al extremo superior con esta fórmula: npi sobre 50 segundos, donde n toma valores desde 0 y son enteros, son valores enteros, desde 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. A medio periodo sabemos que se encuentra en el extremo inferior, por lo tanto, en el extremo inferior nosotros sabemos que pasa por npi sobre 100 segundos, donde n va desde 1 a 2 a 3, 4. Aquí ya no es 0 porque el problema nos dice que empieza en el extremo superior, por eso consideramos el valor de 0. El inciso F nos pide encontrar la posición de la masa en t igual a 3 segundos. Aquí simplemente es cuestión de sustituir el valor de S
ecuación de movimiento y encontramos que se encuentra a menos 0.3766 pies arriba de la posición del equilibrio. El inciso G nos pregunta o nos dice cuál es la velocidad instantánea en t igual a 3 segundos. Para eso tenemos que usar la fórmula que encontramos derivando la ecuación de movimiento, que es esta. Aquí de nuevo simplemente sustituimos y encontramos que la velocidad instantánea es menos 55.24 pies por segundo. El inciso H nos pide cuál es la aceleración en t igual a 3 segundos. Bueno, de nuevo hay que derivar. En este caso derivamos la velocidad instantánea con respecto al tiempo, o que vendría a ser también la segunda derivada de la ecuación de movimiento que hemos encontrado. Si nosotros derivamos la ecuación, obtenemos la aceleración en cualquier momento, a de t. Y nos queda esta función. Sustituimos el valor de t igual a 3 y obtenemos que hay una aceleración de 766.34 pies por segundo al cuadrado. El inciso I nos pide encontrar la velocidad instantánea en los instantes cuando la masa pasa por la posición de equilibrio. Nosotros debemos de identificar que la masa pasa por el punto de equilibrio cada n pi sobre 200 segundos. Eso se debe a que es un cuarto del ciclo. Un cuarto del ciclo pasa esa cantidad de segundos. Y debemos saber que n toma los valores de una sucesión de números impares, 1, 3, 5, 7. Bueno, entonces si nosotros evaluamos la función para cualquiera de esos valores, se encuentran dos números que corresponden a cuando la masa se dirige hacia arriba, o sea, una velocidad negativa, y una velocidad positiva cuando se dirige hacia abajo. Esto se debe a que consideramos de referencia los positivos hacia abajo.